caso el sílabo de las semanas, que sería, bueno, el sílabo del curso, y en este caso estoy mostrando el temario de forma resumida de lo que se estaría viendo estas primeras 4 semanas y las evaluaciones que se estarían tomando. En este caso estaremos viendo lo que es un equilibrio con intercambio puro, luego vamos a pasar a una introducción de la parte que es de la producción, y luego pasaremos a hablar de la economía de bienestar, en donde vamos a utilizar como referencia teórica a Nicholson y Snyder en el libro de microeconomía intermedia y su aplicación, y varian de microeconomía intermedia, un enfoque actual, en donde aquí vamos a poder tener un poco más detallado lo que serían los capítulos que se estarían utilizando como referencia para estos temas que estaremos viendo. Después vamos a ver otros tipos de temas, como son las distorsiones de mercado, teniendo ejemplo las externalidades y bienes públicos, pero hasta ese entonces no voy a mencionar mucho más en detalle. Eso sí, para esas semanas 5 y 8, yo les recomendaría que también vayan leyendo a Varian y Nicholson para que así tengan una idea previa antes de entrar a la clase, porque algunas veces voy a ir corriendo eh, con respecto a lo que es la clase, porque al fin y al cabo una parte de su chamba sería leer la bibliografía, porque lo que vemos en clase sería una parte mucho más resumida y quizás no les demos un contexto tan completo sobre lo que sería esta teoría que va detrás de toda esta interpretación, a partir de la ley de Walras, a partir de la eficiencia en el sentido de Pareto, que estaremos viendo en las clases de hoy. Y ya, bueno, lo que es semana 2, 9 hasta la 15, eso se los voy a mencionar en la semana 9 para quienes sigan después del parcial. En este curso se van a estar tomando una serie de evaluaciones para comprobar que ustedes efectivamente están aprendiendo el curso. Y las primeras evaluaciones que vamos a ver en esta primera mitad del curso serían 3. En este caso sería el trabajo 1, que se daría en la semana 4 y va a ser grupal. En la semana 3 tengo entendido que ya les debería estar pasando lo que serían las indicaciones, cuál sería la dinámica de este trabajo. Normalmente sería una presentación de un documento escrito más una exposición, en donde por lo general aquí se estaría tomando al azar a un integrante de cada grupo, y de cada grupo se estaría pasando a exponer una pregunta en particular de un documento que se estaría pasando correspondiente a este documento escrito que se tomaría como parte de la nota del trabajo 1. Eso es en detalle por la dinámica en general. Los detalles, por así decirlo, como otras indicaciones sobre el formato del documento o los turnos de exposición, eso ya lo veremos más adelante, en la semana 3 quizás, o antes de las exposiciones, la semana 4. De ahí vamos a pasar a la práctica calificada en la semana 6, en donde ya vamos a tener un poco más una dinámica donde cada uno, ya sabe, va a resolver un documento de manera individual, en teoría, y va a subir la resolución de ese documento en el aula virtual y en un formato que se está indicando. Y luego estaría la evaluación parcial, la cual esa sí sería calificada por el profesor de teoría, y él sería quien les entregue la corrección de esas evaluaciones en su debido momento, que sería, si no me equivoco, la semana 9, y les estaría subiendo las notas en el planner. Para ese entonces, una vez ya hubiese confirmado si es que hubiese algún reclamo, y una vez pasado este reclamo y considera que procede este reclamo, se pasen las notas ya consolidadas. Eso sería la parte más administrativa de lo que es el curso, que tendría que ver con ustedes. Y ya sin más estaría pasando a compartir lo que sería la práctica dirigida 1, en la cual vamos a hablar más que nada sobre una economía de intercambio puro, en donde ya saben,
Generalmente vamos a hablar de una economía con... Creo que aquí lo puedo escribir. En ese caso, a decir verdad, tengo entendido que ustedes ya han visto hasta lo que sería eh, qué es un, qué es una, qué es, cómo pasa una dinámica en el sentido de Pareto entre una relación de intercambio entre dos bienes, en donde entendemos ese sentido de Pareto en una situación en donde partiendo de dos asignaciones de dos tipos de bienes para dos consumidores, estaríamos hablando en un punto en donde no se podría mejorar el bienestar de uno de esos consumidores sin perjudicar a otro en esta relación de intercambio que se estaría haciendo durante esta dinámica en este tipo de economías, en donde de momento no vamos a hablar de por sí de cómo hallar un precio, sino de calcular un precio ya dado, pero que estaría intrínseco a la hora de hacerse esta resolución de cada ejercicio en particular. Generalmente, la mayoría no tiene problemas en este aspecto. Lo que sí he visto que tenían problemas en el siglo pasado, a comparación de ahora, es que algunos tenían problemas con las curvas de indiferencia, lo cual entiendo es un tema ya que se debe haber visto en cursos de microeconomía, bueno, introducción a la microeconomía. Pero en este caso vamos a ir pasando al primer ejercicio y cómo se resuelve. Y antes de pasar a resolverlo, se estaría dando un contexto en donde nos están dando dos consumidores, quienes serían Ana y Bob, que son estudiantes de microeconomía aplicada, que consumen, en este caso, Max y café de Starbucks, en los cuales están definidos como M y C respectivamente, en donde posteriormente estos dos consumidores deciden hacer un intercambio o transar uno con el otro, en donde ambos puedan maximizar sus utilidades individuales. Y entonces tenemos como dato de que ambos van a recibir dotaciones iniciales, que en este caso sería una Mac y un café de Starbucks para cada uno de ellos. Y a su vez nos muestran las respectivas funciones de utilidad de cada uno de los consumidores, que estaría representado por las siguientes ecuaciones. En este caso, eh, sería la utilidad de Anne y la utilidad de Bob, que la cual va a depender del consumo, de la asignación que se le dé de Max y de cafés. Y en este caso para Anne sería el producto de la cantidad de Max por la cantidad de cafés que se le han asignado a ella o que y que esté consumiendo por consecuencia. Mientras que para Bob sería la cantidad de, de Max que consuma más dos veces la cantidad de cafés que consume. Mejor dicho, en este caso lo que está diciendo es que para Bob, marginalmente hablando, consumir un café adicional le genera dos unidades de utilidad más, mientras que consumir una maca adicional le genera una unidad de utilidad adicional. Eso es lo que se puede interpretar a partir de ese tipo de función de utilidad. Y mientras que en el lado de Ana, vemos que aquí no son tan perfectamente sustituibles estos dos bienes, y por ello es que para Ana es necesario consumir cierta cantidad de cada bien para poder tener cierto nivel de bienestar. Y en este caso nos mencionan que vamos a suponer que las computadoras Mac son divisibles solo por esta pregunta. Es decir, vas a poder comprar una fracción de una computadora. Y entonces, ahora sí vamos a poder pasar a la primera pregunta A, la cual sería Camila, sí, el documento está en Blackboard. De momento no,
En sí, generalmente yo subo el documento una vez acabada la sesión, pero si la mayoría lo prefiere, puedo subir el documento en bruto sin resolución antes del Blackboard para que así lo tengan listo o a la mano antes de empezar la clase. Eso podría ser. Este, ya, de acuerdo. Ah, Gonzalo, sí, me mencionabas que, ya, en este caso, aquí vamos a hacer un poco lo que es un análisis marginal respecto a lo que es lo que es la utilidad marginal. En este caso, no sé si recuerdan las derivadas parciales, en la cual es una forma por la cual uno puede aplicarlo, en este caso, una función de utilidad, y vamos a sacarle una derivada parcial en función de lo que consume. En este caso, serían las computadoras Mac y los cafés de Starbucks. En este caso, calculamos las utilidades marginales, en este caso, de consumir una unidad adicional de Mac o una unidad adicional de café. Porque en este caso, tomaría como constante el resto de los factores que estaría dentro de su canasta de consumo. Por ello, en el caso de Bob, como mencionaba Gonzalo, sería si buscamos analizar la utilidad marginal de Max para Bob, sería que calculamos la derivada parcial, asumimos que este 2C es como una constante y al final hacer una constante marginalmente hablando no tiene un efecto adicional. Estaríamos tomando como la derivada parcial solamente de M, que sería 1, porque bueno, ya saben esa propiedad de ese cálculo diferencial. Y al final se puede interpretar que la utilidad marginal de consumir una Mac adicional sería de un útil adicional respectivamente para Bob. Mientras que si hacemos calculamos la utilidad marginal de cafés para Bob, sería hacer su respectiva derivada parcial en función de la cantidad de cafés que consume. Y en este caso sería 2, porque al final esta C se desaparece. Y al final se puede interpretar de que marginalmente hablando, consumir una unidad adicional de café generaría un aumento de la utilidad para Bob de 2 útiles o 2 unidades de utilidad, como prefieran decirlo. Y esto va a ser importante de que sepan cómo interpretarlo, porque en este caso estos serían dos bienes perfectamente sustituibles, mientras que en el caso de Ana tendrían dos bienes que son sustitutos imperfectos y tendrían una función con una forma similar a una Cobb-Douglas, la cual ya hemos visto y ya deberían tener interiorizados cuál es ese tipo de forma que tiene esa función, que es prácticamente una función convexa al origen. Y espero que les haya quedado claro. Eh, y mientras voy leyendo en unos minutos, si es que tienen alguna consulta al respecto, vamos a seguir con la resolución de la pregunta, en donde aquí vamos a plantear, disculpen, voy a alejar un poco, la caja de Edgeworth. En este caso es una representación conjunta de ambas funciones de utilidad de cada uno de los consumidores. Véanlo como que la otra caja, que en este caso, si pueden notarlo, a ver, estas dos líneas de aquí, a ver, toda esta línea de aquí, y toda esta área que ven como un plano este plano cartesiano de dos ejes que conocemos desde cursos anteriores, van a representar van a representar o van a ser utilizados para representar las posibilidades que pueda consumir en este caso AN, en donde vamos a expresar sus funciones, sus curvas de indiferencia, como sin más que decir. En este caso, sus curvas de indiferencia serían estas líneas
disculpen, estas curvas verdes que podemos ver, que tienen una forma, una Cobb-Douglas, que serían estas. A ver, voy a poner un color verde para que puedan ver. Porque, ya, disculpen chicos. Siguiendo con lo que estaba mencionando, las curvas de indiferencia de Ann estarían siendo, tomando esta forma, como una Cobb-Douglas, dada la forma funcional que tenían como dato en el ejercicio anterior. Eso sucede debido a que, bueno, ya les expliqué la forma funcional ya que a la explicación de por sí teórica, así como la parte un poco más matemática. Y luego estarían las curvas de indiferencia de Bob, que si se acuerdan bien, son curvas de indiferencia un poco más, miren, mira tú, ¿no? Ya. Voy a graficarlo de un color, a ver, celeste supongo, en donde vamos a ir a estas curvas de indiferencia en donde si recuerdan, consumir una taza de café te da la misma utilidad que consumir 0.5 unidades de laptops. Así que siguiendo con esa lógica, las curvas de indiferencia de Bob seguirían este sentido. Y de esta forma... Ay, disculpen. Ok, ya. Voy a tratar de dibujarlo, discúlpenme por no tener el mejor pulso del mundo. En este caso... me disculpen un momento, por favor. Ya chicos, disculpen la interrupción, disculpen también por la línea. Voy a quitarla, voy a intentar hacer otra línea más. Ya me entienden, las curvas de indiferencia van a tomar esta forma y al final van a ver estos puntos que podemos ver al final. Eh, y ahora, una parte es graficar las curvas de diferencia, como estamos viendo como estas curvas verdes, o las líneas rectas que son azules, que representan las curvas de diferencia de Ann y de Bob respectivamente. Y lo que podemos ver ahora sería que, si se dan cuenta, te indica que la cantidad límite de consumir son 2. Y esto no es coincidencia porque si recuerdan desde los datos, están diciendo que las dotaciones iniciales de ANA y de OP son de 1 y 1 respectivamente por cada bien que se le está dando. Es decir, a la hora que hagas tu caja de dashboard, vas a tener en consideración cuál es la suma de ambas cantidades de las dotaciones iniciales para así hallar la dotación total de cada bien. Porque otro de los opuestos que tenemos que considerar en una economía de intercambio puro es que no va a haber un productor que te va a generar más bienes de los que están, de los que hay disponibles en la economía. Y por ello, podemos decir que la máxima cantidad que puede consumir Bob o Ann de cada uno de los bienes sería 2 y 2 respectivamente. 2 laptops como máximo en esta economía y 2 cafés como máximo en esa economía. Y ahora pasamos a la parte que es un poco más actualizable, actualizada dentro de lo que es el curso, que sería la curva de contrato, en la cual vamos a hallar estas intersecciones que serían entre ambas curvas de indiferencia, que en teoría son eficientes en el sentido de Pareto,
porque lo que está diciendo, como mencioné antes, es que si ambos consumidores partieran de esos puntos, como esos puntos negros que vemos de tangencia dentro de la misma curva de contrato, podemos interpretar que en estos puntos donde hay esta intersección entre ambas curvas de indiferencia, nos está diciendo de que tanto para Ann como para Bob podría darse el caso de que no sería posible hacer un intercambio en el sentido de Pareto, debido a que uno podría haberse beneficiado por ese intercambio, mientras que el otro podría haberse perjudicado. Esa es la teoría que va detrás de eso. Porque, por ejemplo, este punto... A ver, voy a intentar hacer un poco de gráfico, pero debería ser así. Y si se dan cuenta, esta curva con intersección en el punto... A ver, vamos a definirlo como el punto A. En este punto A que estoy señalando, como ejemplo, porque pueden haber mil otros casos, lo que nos está diciendo es que en este punto, para Bob no sería conveniente hacer un intercambio con Anne si es que ambos ya están en esta intersección desde un punto inicial. Entonces, si no les conviene a ninguno de los dos hacer este intercambio, entonces la economía se va a mantener así. Y eso sería un poco la interpretación que se puede hacer con la pregunta que se nos ha dado, que es graficar a priori una curva de contrato, que implica graficar la caja de dashboard y posteriormente graficar las curvas de indiferencia para así poder hallar los puntos de tangencia y así tener una referencia de qué forma va a tomar esa curva de contrato. Igual chicos, si es que hay alguna duda existencial del curso, pueden preguntarlo. Y si no, voy a ir siguiendo con las preguntas porque esa clase a priori, bueno, a priori esas clases son cortas porque como ya dispongo de la resolución ya plasmada, no voy a demorarme mucho en graficar, en plantear la solución y me podría centrar más en resolver sus dudas aprovechando que solamente, bueno, teniendo en cuenta que solamente hay 2 horas de clase y por lo general deberían tener en cuenta esto. Profe, yo tengo una duda. No sé si se me escucha bien. Sí, se te escucha bien. Ya, la verdad es que no entendí cómo graficar la curva de contrato y sé que en otros ejercicios más adelante o en prácticas quizás nos lo puedan pedir. Entonces, ¿si me podría explicar eso, por favor? Claro, en este caso, a ver, lo que les estoy diciendo es lo siguiente. Antes de graficar la curva de contrato, tienen que graficar las curvas de indiferencia de cada uno de los consumidores. Y a partir de esas curvas de indiferencia, van a ver que se cruzan en cierto punto y van a ver que va a haber una tendencia en donde van cruzándose esas curvas de contrato. Disculpen, esas intersecciones entre las curvas de indiferencia. En ese caso, en esa intersección, se va a cumplir que la relación marginal de sustitución se iguala de ambos consumidores. Y entonces, eh, creo que es pertinente mencionar de que va a ser imposible que me grafiquen a la perfección una curva de contrato con todos los puntos de tangencia, es decir, donde se cruzan ambas curvas de indiferencia de cada uno de los consumidores, porque son infinitas. Y la curva de contrato a priori implica infinitos puntos de igual forma. Lo que yo les pediría sería una curva de contrato que tenga cierto sentido con lo que están buscando plantearme. Me calculan unos cuantos puntos y para mí eso sería suficiente. Porque si tienen ambas curvas de indiferencia, creo que las curvas de indiferencia, disculpen, de cada uno de los consumidores, no habría mucho inconveniente con que me calculasen un par de puntos, juntan esos puntos en una curva y de ahí
grafican la curva de contrato. Y de por sí pueden tomar como referencia esa curva un poco más teórica que se ven que es un poco más ondeada, porque a veces pasa de que no es exactamente una línea esa curva de contrato, a veces puede tomar una forma más curvilínea, puede ser más una curva que una línea de por sí. Y, y al final eso también va a depender sobre las funciones que se les den. Y al final y al cabo, tampoco vamos a buscar complicarles la vida. Mientras entiendan el sentido teórico que va detrás de esa curva de contrato y grafiquen una curva referencial, no va a haber mucho inconveniente. Creo que te expliqué a ti, Camila, y no sé si Hillary también le habría aclarado eso. Eh, Jimena, buena pregunta. De por sí, tienes que darme una curva de contrato, o a veces va a ser incluso un área, como vamos a ver en una pregunta posterior. Yo les pediría que sí me indiquen explícitamente una curva de contrato, aunque sea referencial, para que así no pierdan puntaje, pues chicos, porque al final cuando se les pide una curva de contrato graficada es porque tengo que ver esa curva de contrato y si es posible le ponen una CDC, que es curva de contrato, para que así o curva de contrato como tal, para que así uno pueda saber a qué se refiere cada uno, porque uno no puede saber cómo está pensando cada uno. Cualquiera de los puntos puede ser, a ver, en sí, yo te diría que sí, cualquier punto, a no ser que la pregunta te especifique que ahí es un punto en particular que sea intercepción, pero va a depender de lo que te pregunte, de lo que se te pida en la pregunta. En teoría puede ser cualquier punto, no tiene que ser necesariamente el mayor o el menor. Yo elegí ese porque ya estaba ahí, bueno, ya grafiqué ahí la intersección, el punto de tangencia entre ambas curvas de indiferencia. Eh, y eso pues, a ver, siguiendo con sí, en verdad sí. Si en este caso tal vez no está tan bien plasmado, voy a tratar de ver si hay un ejemplo un poco más gráficamente específico o exquisito para que así se los pueda explicar. Y de igual forma, este tema de las curvas de contrato lo vamos a seguir viendo, yo te diría, creo que hasta la primera parte de la segunda mitad del ciclo, bueno, sí, pero igual esta información se va a complementar con la bibliografía. Tengo entendido que han venido leyéndola y sí, sí, en verdad, el punto A debe ser claro, para este gráfico, el punto A es parte de esta curva de contrato, que es parte de esas asignaciones que son eficientes en el sentido de Pareto, en donde en este punto, tanto para O como para AN, no es conveniente hacer un intercambio porque uno de ellos podría salir perjudicado en términos de utilidad, teniendo una menor en este caso. El punto E, a ver, punto E, ya en este caso el punto E, eh, en teoría el punto E nos da una situación inicial de la cual podríamos pasar al punto A, en donde este, no sería un óptimo en sentido de Pareto, porque en este caso, del punto E, podríamos pasar a un punto A, en donde las utilidades de por lo menos uno de ambos consumidores sería mayor. No exactamente un punto medio, pero sí, sí, en donde en A es donde podríamos decir que ahí sí no habría sentido
intentar hacer un intercambio entre ambos bienes porque ya están llegando a un punto en donde para vos no es conveniente intercambiar, para Anne tampoco es conveniente intercambiar, o quizás para uno de ellos sí, pero el otro saldría perdiendo. Y al final no se busca en esta economía de intercambio perjudicar a otro. Sí, eso sería esta teoría que va por detrás de la curva de contrato y la interpretación. El punto es, por así decirse, no está mal, pero no es la mejor situación que pudiesen llegar ambos consumidores. Por eso es que pueden llegar a a una nueva asignación. Y lo que estoy mencionando ahora es un poco más teórico, no es tan práctico porque no hemos hecho aún esa optimización en donde maximizamos la utilidad en función de ciertas restricciones que podría interpretarse como una pseudo restricción presupuestaria, pero que no es como tal, sino que es una restricción en la cantidad de bienes disponibles. Y eso sería más que nada, chicos. Sí. Y en sí, eso sería un poco lo que es la teoría que va desde un punto inicial, lo que es la curva de contrato dentro de la caja de Edgeworth. Ahora, la actividad 2 más que nada, es una pregunta de una PC pasada, en la cual nadie hizo bien, pero bueno, este, no creo que no hay nadie aquí del siglo pasado, ¿no? Levante la mano, sí, sí, con orgullo, ¿no? ¿Todos son nuevos? Bueno, ya, a ver. Mm, un momento. Luis, ¿qué tal? Para suerte de todo el mundo, el planner no funciona, así que no puedo tomar ni asistencia ni puedo marcar. Pero, si no puedo acceder a YouPlanner hasta antes de acabar la clase, yo te diría de que nadie tendría inasistencia. Y en lo posible voy a tratar de tomar asistencia, solamente que no me deja. Si quisiera, ya tendríamos como, ¿cuánto? 10 personas con ausencia. Creo que hay límite de faltas, ¿no, chicos? De igual forma, yo les diría, tengan cuidado con eso, porque voy a tomar asistencia para ver un poco quiénes están más pendientes de las clases, quiénes no. Y eso sería. Sí. No, el planner no funciona. Bueno, chicos, volviendo a la clase. Este, Tengo una pregunta. ¿Cómo se grafica una función máximo y una función mínimo? Me encantaría ofrecer puntos en PC, pero es ilegal y no se puede. Mínimo es en L. Sí, correcto, Laura. Y el resto, una función máximo. Pueden googlearlo si quieren. Estamos en virtual. Tienen esa ventaja. No, Sergio, no es una cómpula. Creo que te alejaste demasiado. Pero agradezco bastante que hayas hecho el intento siquiera. En una PC habrías tenido la mitad del puntaje por lo menos. Y sí, para ir aclarándoles, en este caso, antes de pasar a cómo se representa gráficamente, vamos a mencionarles que en este caso nos dan dos consumidores, quienes son Albertano y Betania, quienes tienen sus respectivas utilidades, funciones de utilidad, en donde la función de utilidad de Albertano es una máximo
mientras que la función de Tania es un mínimo, o Leontief, como quisieran decirlo. En este caso, nos mencionan de que se afirma el siguiente enunciado. La curva de contrato no existe, considerando los siguientes casos. La dotación total de X1 es mayor a la dotación total de X2, cuando la dotación total de X1 es menor a la dotación total de X2, o cuando la dotación total de X1 es igual a la dotación total de X2. Ahora chicos, dotación total no es nada más y nada menos que la suma de las dotaciones iniciales de un bien para cada consumidor. Me explico. No puedo meter aquí ecuaciones. Así que solamente me queda dibujo. En este caso, desde un punto inicial, que a veces le dicen W, con una situación inicial, me están diciendo que para Albertano le van a dar una dotación inicial, disculpen mi pulso, del bien X1 y una dotación inicial del bien X2. Dios, qué horrible. Y a Betania le van a dar de igual forma una asignación inicial del bien, ay, esa es una B, del X1 y bien X2 también. Este, este índice que vemos aquí, que es una A y una B, estaría representado por la cantidad asignada del bien 1 o 2 asignada a determinado consumidor. Como es una A, es para alertar. Entonces, vamos a entender que la dotación total de X1, que vamos a expresarlo de la siguiente forma, X1 como tal, vamos a poder interpretarlo como la suma de las dotaciones iniciales que se da a cada uno de los consumidores. Y en este caso serían dos, que sería la dotación inicial para Bertano como la dotación inicial para Betania. Ay, perdón. Ay, ya. Supongan que esto es un 1, por favor, chicos. Supongan que esto es un 1. Y de igual forma, para X2, vamos a suponer que la cantidad asignada del bien X2 para el Bertano más la cantidad asignada del bien X2 a Betania. Y eso sería la representación de las dotaciones totales en un término, más, de una forma más teórica. Y aún vez en valores, ahí sí ya puedes reemplazar en cantidades ya en números reales, como quisieras. Pero esa es una representación de lo que es, lo que es la dotación total de cada uno de los bienes. Y una vez teniendo ya en cuenta esto, ya podemos pasar a analizar cada una de las situaciones y vamos a pasar a tomar en consideración las posibles funciones de utilidad. Bueno, las funciones de utilidad con las posibles situaciones que se den. Y ahora, vamos a pasar al gráfico de las curvas de contrato. En este caso sería, como recuerdan, eh, como máximo se puede consumir X2 en el lado de X2 y como máximo en X1 se puede consumir a lo mucho X1 en total, porque esa es la suma total de las dotaciones iniciales. Entonces,
Ok, acertaron con que Betania tiene una función de Leontief que tiene formas de L, solamente que nosotros lo vemos al revés, porque ella está en el lado del eje superior derecho de lo que es la caja de Edgeworth. Mientras que el Bertano tiene una función de máximo que va a tomar esta función que es una L invertida. Y en este caso, la dinámica va a darse que para ambos va a seguir aumentando la utilidad, siguiendo esta tendencia en línea. Si se dan cuenta, esa L que va por el lado de Betania, que son sus curvas de indiferencia, van aumentando conforme aumenta ciertas cantidades en función de una condición de optimización, que ya saben cómo se... En cuánto tienen que aumentar cuántas cantidades en cuánta cantidad deben aumentar ambas cantidades, disculpen, en cuánto tiene que aumentar ambas cantidades consumidas de cada bien por parte de Betania para que así pueda aumentar su función, su utilidad total. Y de igual forma, cuánto tiene que aumentar de consumo para el Bertano para que su función de utilidad también aumente. Y lo que nos está diciendo es que en este caso, esta área verde sería la representación de una curva de contrato en donde si es que si es que se partiera de una asignación inicial dentro de esta área, sería posible encontrar eh, la posibilidad de hacer un intercambio en donde ambos consumidores dirían que podría haber un beneficio en hacer un intercambio con el otro para así poder hallar un punto de tangencia que les permita estar en un punto en donde estén con una asignación de estos recursos eficientes en el sentido de Pareto. Es decir, no vayan a poder mejorar más utilidad sin tener que perjudicar al otro. Porque en el momento lo que estamos viendo en la teoría es que siempre se va a buscar que se maximice la utilidad, pero sin tener que afectar de forma negativa al otro consumidor. Porque al fin y al cabo aquí no hay una forma de poder decidir a quién conviene dar más utilidad y a quién conviene perjudicar. En este caso se trata de maximizar las utilidades de ambos bienes, considerando sus utilidades y considerando las rotaciones que se pueden dar de ambos bienes. Y esto sería en el caso en donde, si se dan cuenta, como hay una mayor cantidad del bien X1 respecto a la cantidad del bien X2, eh, la caja de Edgeworth toma una forma más de un rectángulo en donde es más largo en el lado donde es el eje de X1, porque hay más cantidad de unidades de X1 que de X2. Y siguiendo con esa lógica, podemos pasar a lo que sería ¿qué pasaría si hay más cantidad del bien X2 respecto al bien X1? En donde, partiendo de un punto inicial dentro de esta área verde, en donde nos dice que va a ser posible para Betania hacer un intercambio con Albertano, teniendo en cuenta que si parte de uno de estos puntos estaría siendo ineficiente para ella porque tendría una mayor cantidad disponible en este caso el bien X1, mientras que podría intercambiar esta cantidad de excedente del bien X1 con Albertano para así poder aumentar sus curvas de indiferencia, mientras que Albertano de igual forma podría aumentar también su utilidad en este intercambio que se puede dar hablando de forma teórica. Tengo entendido que no tienen dudas de momento, porque más que nada es un análisis teórico, partiendo de un punto en donde para Betania es posible sacrificar este excedente disponible en este caso sería el bien X1, para poder conseguir más del bien X2 intercambiando con Albertano, podría pasar a un punto eficiente en el sentido de Pareto. Ya sé que les estoy diciendo puntos eficientes en el sentido de Pareto cada rato, pero eso es lo que se va a estar buscando en una economía de intercambio puro. Y ahora, si
ambas cantidades, es decir, x1, mejor dicho, la dotación total que hay de x1 es igual a la dotación total que hay de x2, podría darse esta situación en donde partiendo de cualquier punto, tanto para un, ay, disculpen, porque partiendo de esta situación, no va a ser posible encontrar una dotación que no podría, una situación donde no podría ser mejorable respecto a la situación que se esté dando. Porque al final, lo que va a pasar es que para Albertano va a tomar una función de utilidad, de la cual va a depender netamente de lo que es cuál es la función, cuál es el bien que dispone en mayor cantidad, mientras que para Betania tiene que ser el bien, bueno, tiene que darse la condición de que la cantidad que consuma de ambos bienes debe ser igual, para que así pueda mantener cierto nivel de utilidad. Y en este caso no va a poder darse un intercambio entre ambos consumidores, debido a que no, lo que pasa aquí es lo siguiente. En este caso estamos dando, en esta situación C, eh, una representación de la curva de contrato. Empezamos desde ese punto. Luego se están graficando las respectivas curvas de indiferencia. Perdón, si no perdón, lo que pasa es que en esta curva de contrato, antes de llegar a esa curva de contrato, vamos a pasar a primero hablar de las curvas de indiferencia, en donde para Albertano va a ser conveniente tener más de un solo bien, porque la función es de máximo, mientras que en el otro puede tener cero. Mientras que Betania va a necesitar tener cantidades iguales de ambos bienes para poder así tener una mayor utilidad. Y para aumentar esa utilidad tiene que aumentar la cantidad consumida de ambos bienes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en una situación en donde se parta de un punto inicial en cualquier punto de esta caja de export, para Albertano no va a ser conveniente intercambiar con Betania, porque en este caso lo que sucedería es que hacia una función de máximo tendría que sacrificar aquel bien que pudiese tener mayor cantidad. Y al sacrificar ese bien que tiene mayor cantidad, se vería perjudicado. Mientras que Betania necesitaría lo contrario, necesitaría, no puede sacrificar más de un bien. Si es que ambos están si es que tiene una misma cantidad de ambos bienes, no puede sacrificar la cantidad de un bien a cambio de aumentar la cantidad del otro, porque estaría perjudicando su utilidad, ya que es una función de mínimo. Y entonces, para aclarar, las curvas de indiferencia azules van como que incrementando, yendo hacia el punto donde está, por así decirse, van creciendo de forma diagonal, si se dan cuenta. Mientras que para Albertano, esas L's invertidas van aumentando en dirección de la esquina, en la misma dirección que va la flecha que está indicando aquí, de utilidad de A, de Albertano, disculpen. Y eso sería, más que nada, chicos. Eh, en este caso es una forma bastante, como son funciones fáciles de graficar, aquí estaríamos dando una representación de las curvas de indiferencia de cada uno de los consumidores. Pero lo que nos está diciendo es que la curva de contrato va a acabar siendo la caja, bueno, toda esta área verde, ya que no van a poder mejorar su situación independientemente del punto en donde partan, ya que si solamente se necesita que uno de ambos consumidores no quiera hacer el intercambio porque no le sea, porque al hacerlo le pudiera perjudicar. En este caso estaríamos hablando que ya están en una asignación eficiente en el sentido de Pareto, que no es mejorar su situación sin perjudicar al otro. Eso es lo que podemos interpretar a partir de este resultado
Este supuesto de que las dotaciones de x1 sean iguales a las dotaciones totales de x2 en cantidades. Eh, y ahora pasamos a la actividad 3, que ya es un poco hablar lo que es el equilibrio general, en donde vamos a partir de una economía de intercambio o intercambio puro, son los mismos en esencia, en donde nos dicen que Freddy Kui y su amigo mágico Michi son los únicos consumidores y existen solo dos mercancías, la mercancía 1 y la mercancía 2, en donde las dotaciones iniciales de Freddy y Michi son las siguientes. La dotación inicial de Freddy son 15 unidades del bien 1 y 13 unidades del bien 2, mientras que para Michi le han dado 5 unidades del bien 1 y 17 unidades del bien 2. Y las preferencias de estos dos amigos vienen representadas de las siguientes formas o funciones. En este caso, eh, la utilidad de Freddy, disculpen, está representada por una función, en este caso, que tiene una forma similar a una coprulas. En este caso sería la cantidad asignada del bien 1 a Freddy elevado al cuadrado por la cantidad asignada del bien 2 a Freddy, mientras que la utilidad de Michi se estaría representada por el producto de las cantidades asignadas de cada uno de los bienes, por el producto de las cantidades asignadas de ambos bienes a Michi. Y entonces, en este caso nos va a pedir definir, calcular y dibujar una caja dashboard con el conjunto de asignaciones eficientes, en el sentido de Pareto. Por si no es muy obvio. En este caso, una de las condiciones que vamos a utilizar para poder hacer este conjunto de asignaciones eficientes en el sentido de Pareto, que sería la forma por la cual vamos a hallar la curva de contrato, sería igualando las relaciones marginales de sustitución de ambos consumidores. Que en este caso sería bueno, ya saben, usar el cociente de las utilidades marginales de cada uno de los consumidores e igualarlas. Que en este caso, eh, no sé si se acuerdan de que la utilidad marginal en este caso sería la derivada parcial respecto a cada uno de los consumos. En este caso sería la utilidad marginal de x1 y la utilidad marginal de x2 para cada función de utilidad. Y a partir de esos insumos, ahí es la relación marginal de sustitución. Y a partir de esa igualdad vamos a poder hallar esta ecuación que va a representar la curva de contrato. Antes de que siga. Hilary, me dijiste que suba. Este, Sí, disculpe, profesor, quería tomarle captura al ejercicio, pero ya lo puedo hacer. Y disculpe, mi teclado estaba como fallando un poco. ya, no te preocupes. Ya. Bueno, chicos, acuérdense que como esto está grabado, en teoría van a poder darle pausa cuando quieran. Hay, hay otras funciones que me permiten subirles el documento, pero para que ustedes estén, o para asegurarme que estén siguiéndome en la clase, estoy solamente compartiendo pantalla, pero sí hay otra función para poder compartir el documento y lo tengan a su disponibilidad, en teoría. Pero ya lo he hecho y a veces algunos chicos se pierden porque se quedan viendo el documento y no me siguen en la clase y acaban más confundidos. Por eso es que solamente estoy compartiendo pantalla. Y siguiendo con lo referente a la caja de dashboard, vamos a hallar las dotaciones totales. Que en total sería la suma de las dotaciones iniciales de cada uno. Y si se acuerdan, las dotaciones totales serían de 20-20 de cada bien. Y en este caso, vamos a plantear las siguientes condiciones que vamos a utilizar posteriormente para una optimización. En este caso, si se acuerdan, a ver, voy a intentar escribirlo aquí. 20 sería igual
a la asignación asignada del, de- ah, pues, ya. Chicos, me disculpan, pero la próxima voy a intentar hacerlo en Word, chicos, para que así pudiese, más que nada, expresarles en términos de ecuación lo que intento decirles aquí. Pero en este caso sería, no me acuerdo de los nombres. Me cambian aquí las letras. Okay. Ya chicos, supongamos que esa A es una F de Freddy y el B es una M de Mitch. Disculpen la confusión, pero así está el ejercicio. Este, En este caso, vamos a partir de la situación inicial en donde nos dicen la cantidad total disponible de un bien en una economía cerrada, en este caso de X1, sería igual a 20, debido a que es la suma de la dotación inicial de bien X, del bien asignada al bien 1 a Freddy y la cantidad asignada al bien 1 a Michi. Y de igual forma, la suma de las dotaciones iniciales va a ser igual a la dotación total que se estaría disponiendo en la economía cerrada. No, no lo borran. Ya. Del bien del bien disculpen chicos, está más bien del bien X2 asignado a Freddy y el de la dotación inicial asignada a Michi del bien 2 o el X2. En este caso, como nos dan las dotaciones iniciales, podemos sumarlos y esta suma sería la dotación total de cada uno de los bienes. Y despejando esta dotación total, y vamos a poder hallar los términos, un bien, la cantidad de un bien en términos de la cantidad del otro bien. Y esta forma de clasificarlo nos va a servir como condiciones para poder reemplazarlo en esta ecuación que hemos hallado a partir de la igualación de las relaciones marginales de sustitución. Reemplazamos 2 y 3, que son estas ecuaciones que representan las dotaciones totales, y ahora estamos representando las dotaciones asignadas a Michi en función de lo que se le está asignando a Freddy, y lo vamos a reemplazar en la condición de asignaciones eficientes, igualando ambas relaciones marginales de sustitución, para poder así hallar esta ecuación que está en términos de las cantidades asignadas en este caso a Freddy. Y en este caso vamos a poder despejar eh, por un lado la cantidad asignada del bien 2 a Freddy en función de la cantidad asignada del bien 1 a Freddy. Y con esta representación gráfica vamos a poder utilizarla para poder hallar esta respectiva curva de contrato. Queda tomar referencialmente esta forma, pero lo que tiene esta curva de contrato es que va a coincidir es que las curvas de indiferencia que pasen por estos puntos van a poder ser tangentes entre sí y a su vez van a poder ser eficientes en el sentido de Pareto. Si se puede despejar cualquier bien, yo te diría que no, porque, a ver, te explico. Me recuerda a tiempos de matemática. Aquí está
la cantidad total de x1, y aquí está la cantidad total de x2 que está en el eje Y, ¿no? No sé si te acuerdas de que normalmente cuando sea una forma funcional, vamos a poner que el bien que está en el eje Y va a ser aquel que va a estar en función del bien que está o el factor que está en el eje X. Porque si lo haces al revés, es posible que vas a encontrar la misma resolución, pero es posible que te confundas a la hora de graficar. No lo he intentado yo por temas de salud, pero de preferencia pongan el bien que está en el eje Y en función del bien que está en el eje X. De preferencia. Pueden intentar lo contrario. Y a ver, si gana la respuesta final, no podría juzgar su resolución para mal. Yo diría que han llegado a la conclusión verdadera. Pero de repente se pueden complicar un poco. Más que nada es por eso. No es que sea una regla definitiva o obligatoria. Y más que nada es eso, chicos. Y ahora, Profesor, una consulta, ¿sí? discúlpeme. Lo que pasa es que en la preposición, en las utilidades se refleja como x sub 1 con el índice superior, con f y m, y luego cuando desarrollamos lo hacemos como con a y b. Supongo que Freddy es a y el otro es el b, Sí, lo dije hace un momento, pero sí, porque me estoy perdiendo un poco desarrollando. sí, lo dije varias veces porque Ah, ya. también Freddy es A y bueno, disculpen, Freddy estaría representado por el consumidor A y Michi estaría representado por el consumidor B. Para Ok, futuras muchas, prácticas dirigidas vamos a tener en consideración este aspecto para que así se evite la confusión. Pero gracias, Hilary, por mencionar. ujú. Ok, muchas gracias, disculpe. Sí, sí, no te preocupes. Tenemos 55 minutos en teoría. Y ahora vamos a pasar a calcular el equilibrio de esta economía, lo cual es, creo que una de las partes que ya conocemos, que es la maximización de la función de utilidad. Porque estamos hablando en este caso de consumidores. Y en este caso vamos a partir de la siguiente situación, en donde para poder hallar este equilibrio, vamos a tener que resolver el problema de maximización de los individuos A y B, en donde para el caso del individuo A, que es Freddy, voy a decirle Freddy, o voy a hacer el esfuerzo de decir Freddy para evitar decir A, para que no se confunda. En este caso vamos a maximizar la función de utilidad de Freddy sujeto a una restricción presupuestaria, en donde vamos a plantear estos precios asignados a cada uno de los bienes para poder representarlo de esta forma. Que el precio pagado, consumido por la cantidad asignada a Freddy más el bien 1, más el precio del bien 2 por la cantidad asignada al bien 2 a Freddy, debe ser igual a, en teoría, al precio asignado del bien 1 multiplicado por la cantidad consumida en la dotación inicial de Freddy, más más la cantidad consumida del bien 2 por su respectivo precio por parte de Freddy. Y a partir de estas dos condiciones vamos a poder plantear el lagrangiano, en donde vamos a seguir con las condiciones de primer orden, en donde vamos a poder hallar estos lambdas, de los cuales a partir de vamos a poder hallar una relación de igualdad, en donde estaríamos optimizando lo que sería hallar una relación de optimización en donde bueno, aquí puede ser cualquiera de los dos. En este caso estamos dando un despeje, dejando el bien X2, disculpen, la cantidad asignada del bien 2 a Freddy en función de la cantidad asignada del bien 1 a Freddy. Y entonces, teniendo en cuenta esta condición de optimización, vamos a poder reemplazarla en la restricción presupuestaria de Freddy
y así vamos a poder despejar, en este caso, lo que sería la cantidad asignada del bien 1 de Freddy, en función de los precios de ambos bienes. Y ahora, bueno, para hallar los precios y posteriormente hallar las cantidades asignadas finales, generalmente te dicen, asume que el precio relativo del bien X2, en este caso sería 1. Normalmente te dicen eso como dato para que así puedas hallar el otro precio y así poder hallar las cantidades asignadas de forma eficiente, en el sentido de Pareto. Y en este caso, vamos a poder reemplazarlo en los valores donde está representado el P2. En este caso, a ver, aquí no está todo explícito, pero se sobreentiende. Y luego utilizaremos de que el precio del disculpen, el precio del bien 1 es P. Y entonces vamos a reemplazarlo de la siguiente forma, en donde vamos a poder hallar que la cantidad consumida de Freddy, bueno, disculpe, la cantidad asignada a Freddy del bien 2 y que por consecuencia va a consumir, va a ser igual a precio dividido entre la mitad por 10 veces, por 10 más 2 entre el precio del bien 1, en este caso es P. Y aquí vamos a poder hallar que la cantidad asignada del bien 2 a Freddy va a ser igual a 5 veces el precio más 1. Y ahora, una vez hecho eso, vamos a poder pasar a lo que sería la función de demanda de Michi. Braulio no existe aquí. Oh, no, no. Braulio no existe ya, chicos, es Michi. Esa vez debería ser una M. Y siguiendo con la dinámica, estamos maximizando la función de utilidad de Michi, en donde va a estar sujeta a su respectiva restricción, en donde vamos a pasar con las mismas condiciones de primer orden, vamos a hallar esta función disculpen, pasamos a primero a hallar la función de Lagrange. A partir de esa función de Lagrange vamos a plantear las condiciones de primer orden con las derivadas parciales, y a partir de esas derivadas parciales vamos a poder hallar una condición de optimización a partir de que vamos a hallar una relación, en este caso, de ambos bienes en función de los precios, en este caso, del bien 1. Mientras que el precio 2 va a tomar el precio de unitario o 1. Normalmente te dan ese dato. Y ahora vamos a pasar a plantear una función de exceso de demanda. Que en este caso, la función de exceso de demanda es la suma de las funciones de exceso de demanda de cada bien, de cada consumidor. Y en este caso sería la diferencia de lo que consume menos la asignación inicial. En este caso, el X sub 2 disculpen, la asignación final dada del bien 2 a, Freddy más la asignación final asignada del bien 2 a Michi, menos las dotaciones iniciales de ambos bienes a cada uno de estos consumidores, debe ser igual a 0. Porque en este caso, al plantear esta condición de que es igual a 0, se está asegurando de que los mercados deberían estar en equilibrio. Y al área de equilibrio quiere decir que no estaría llegando a un punto en donde se podría
estaría llegando a una asignación eficiente en el sentido de Pareto. Y en este caso vamos a reemplazar las representaciones de ambos bienes en función del precio del bien 1 y luego igualamos a 0, y a partir de este reemplazo vamos a poder hallar de que el precio es igual a 1.4. Y a partir de este precio igual a 1.4 vamos a poder reemplazarlo en el resto de condiciones en donde podemos dejar bueno, aquí están, a cada una de las asignaciones finales que están en función del precio que se tenía que hallar, que es 1.4. Y una vez hallada esta cantidad final, vamos a poder diferenciarlo respecto a las asignaciones iniciales y posteriormente hallar si te lo piden, la función de utilidad final, cuánto varía esa función de utilidad, si es que te lo piden, y en cuánto varían las asignaciones respecto a este punto inicial, más que nada. Y esto sería como que las asignaciones dadas en el equilibrio competitivo. Una vez dado este intercambio entre ambos bienes, debido a que el punto inicial les ha dado una situación en donde les era conveniente intercambiar, y después de este intercambio han llegado a estas nuevas cantidades de bienes asignadas para cada uno de los consumidores. Y ahora, eso sería más que nada, chicos, porque en sí no hay mucho más que... y no funciona el plan. Eso sería por el resto de la clase, chicos. A ver. No, estamos bien. Voy a subir la práctica dirigida después. Este, Va a estar en bruto, es decir, sin resolver. Y en este caso ustedes disponen del video para poder verificar su resolución cuando practiquen. Y además van a ver actividades adicionales para que si ustedes puedan practicar con esos ejercicios y así me puedan consultar si es que hay alguna duda al respecto. La dinámica de las clases es un poco así. Yo empiezo a dictar, ustedes normalmente van a ir consultando cómo se resuelve, cómo estoy resolviendo cierto apartado de la pregunta, si es que cuál es el sentido teórico, cuál es la interpretación, cómo se grafica o bajo qué criterio estoy haciendo este procedimiento, para que una vez así ustedes puedan tenerlo un poco más claro, porque a la hora de la PC ustedes ya están por su cuenta y van a depender de sí mismos para poder calcular la mayor nota, en teoría. Y eso sería, chicos. Más bien, voy a detener la grabación porque esto ya es el fin de la clase. Y